Hola a todos los queridos espectadores de Linda. Hoy nuestra historia entra en un giro lleno de dolor y sombras. Kwang quedó paralizado al recibir una noticia devastadora. Linda había llevado en su vientre la vida de su hijo. Sin embargo, el destino cruel no permitió que ese milagro llegara a cumplirse. El bebé ya no está. Ese instante fue como una puñalada directa al corazón de Kwang. Todos los sueños, todas las esperanzas de formar un pequeño hogar se hicieron añicos de repente. Pero en medio de esta pérdida surge una gran pregunta para ambos. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para superar este dolor? ¿Podrán seguir caminando juntos de la mano a través de la tormenta? ¿O todo se convertirá en cenizas del pasado, enterradas para siempre entre lágrimas? Acompáñenos para descubrir la respuesta. Porque detrás de esta verdad tan dolorosa todavía se esconden secretos nunca revelados. El atardecer caía y todo el espacio parecía cubierto por un tono dorado suave. En el jardín silencioso, Kwang y Linda se sentaban juntos después de tantos días de distancia. Durante ese tiempo habían atravesado dolores y pérdidas que parecían imposibles de superar. Pero ahora, cuando sus manos se tocaban y sus respiraciones se unían en un mismo ritmo, todo parecía desvanecerse, quedando solo la paz que ambos habían anhelado. En el rostro de Kwang se reflejaba una mezcla de felicidad y cansancio. Los días desaparecido no solo le habían dejado cicatrices en el cuerpo, sino también marcas profundas en el alma. Recordaba los momentos de traición cuando fue herido por alguien en quien confiaba y abandonado en un lugar frío y desolado. Si no hubiera sido por la ayuda de una joven desconocida, quizá nunca habría tenido la oportunidad de volver. Sus pies antes lesionados ya estaban curados, pero las memorias oscuras aún lo perseguían. Linda lo escuchaba con una mirada llena de dolor. En ese instante comprendió que el sufrimiento de Kwang también era el suyo. Sus almas estaban conectadas porque ella también había sentido la crueldad del destino. Los días en que estuvo encerrada en la selva por culpa de su exmarido aún eran una pesadilla sin borrar. En esa huida desesperada perdió lo más valioso, el hijo que llevaba en su vientre, fruto de Kwang. Cuando la verdad salió a la luz, el corazón de Kwang se rompió en pedazos. El dolor por la pérdida del hijo lo hacía temblar. Las lágrimas brotaron y escondió el rostro en el hombro de Linda, dejándose llevar por la tristeza. Linda lo abrazó con fuerza y sus lágrimas se mezclaron. No había palabras suficientes para calmar ese dolor, solo el deseo de aferrarse uno al otro, como si en ese abrazo quedara la última chispa de esperanza entre las ruinas. El tiempo pasó en silencio. Poco a poco los dos fueron recuperando la calma. La respiración se volvió más tranquila y las lágrimas se secaron en sus mejillas. Sentados muy cerca encontraron consuelo en la mirada del otro. Esa mirada contenía amor, heridas del pasado, pero también una llama que seguía ardiendo, imposible de apagar. Kwang apretó suavemente la mano de Linda como una promesa silenciosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro, dejando que el calor la envolviera. En ese momento no hicieron falta palabras. Solo escucharon el latido de sus corazones, el murmullo del viento tras la ventana y el canto lejano de los pájaros al anochecer. Todo se convirtió en la banda sonora de una sinfonía de amor y pérdida. El dolor por el hijo que nunca volvería sería siempre una cicatriz en sus vidas, pero dentro de la tragedia aprendieron a valorar el presente. Kwang prometió en silencio que Linda no tendría que sufrir sola nunca más. Ella entendió que lo más importante no era lo que el pasado les había arrebatado, sino lo que aún conservaban. Y lo que aún tenía era a Kwang, el hombre al que nunca había dejado de amar.
La noche avanzaba y la oscuridad cubría todo, pero dentro de la pequeña habitación, la vela seguía encendida. La llama iluminaba sus rostros aún mojados por las lágrimas, pero ya llenos de determinación. Habían decidido tomarse de la mano, atravesar juntos las tormentas y caminar hacia el futuro. El amor, aunque herido, seguía siendo la luz que los guiaba. Y en ese momento, Kwang y Linda comprendieron que no solo estaban continuando una historia de amor, sino también comenzando un nuevo camino, uno de sanación, construcción y confianza, aunque el trayecto estuviera lleno de desafíos. Al caer la tarde, la luz dorada se extendía sobre los surcos del huerto. El aire fresco llevaba consigo el olor de la tierra húmeda, evocando una sensación sencilla y familiar. Linda salió al jardín con una pequeña azada en la mano y un pañuelo atado en la frente. En sus ojos brillaba una mezcla de entusiasmo y un leve nerviosismo, como si aquello no fuera solo cavar batatas, sino una experiencia especial junto a Kwang. Kwang iba detrás con una cesta de bambú en la mano. Observaba en silencio cada gesto de Linda, dividido entre querer ayudarla y disfrutar de verla trabajar. En ese momento, Linda parecía distinta. Ya no era la mujer frágil tras las adversidades, sino alguien fuerte, paciente y llena de vida. Linda clavaba la azada en la tierra y levantaba cada golpe con firmeza. La tierra húmeda se abría, dejando al descubierto batatas redondas y firmes, aún cubiertas de barro. Ella se agachaba, recogía con cuidado cada una, les quitaba la tierra y las colocaba en la cesta. El sudor perlaba su frente, pero sus labios seguían dibujando una sonrisa radiante. Kwang, atento, le alcanzó un pañuelo y le secó suavemente las gotas de sudor. Linda levantó la mirada y bajo la luz del atardecer, sus ojos brillaron de tal forma que el corazón de Kwang se aceleró. Ambos sonrieron y sin necesidad de palabras, sus miradas lo dijeron todo. El sonido de la azada golpeando la tierra y el crujido del suelo se mezclaban con el canto de los pájaros al final del día, creando una melodía rústica. Cada vez aparecían más batatas llenando la cesta de bambú. De vez en cuando Linda exclamaba con alegría al encontrar una batata grande y sus ojos brillaban como los de una niña que descubre un tesoro. Kwang no podía apartar la vista de ella. Para él, ese momento valía más que todo lo que habían recogido. Era la imagen de una mujer sincera, entregada a su familia, alguien con quien deseaba compartir toda su vida. Cuando la cesta estuvo casi llena, Linda, algo cansada, se sentó en el borde del surco para descansar. Kwang se apresuró a cargar la cesta pesada y juntos llevaron las batatas hasta el pozo. Linda sacó agua fresca y con sus manos rápidas y delicadas empezó a lavarlas. El agua fría la hizo reír y a veces salpicaba a Kwang, provocando que él también riera. Sus risas se mezclaban con el murmullo del agua, iluminando todo el entorno. Después de lavarlas, Linda colocó ordenadamente las batatas en el cesto. Los dos volvieron a la pequeña cocina. Encendieron el fuego con paja seca. La llama creció y el humo se elevó en espirales en aquel ambiente cálido. Linda puso la olla con batatas sobre el fuego, mientras Kwang avivaba las brasas. Las llamas iluminaban sus rostros, haciendo que sus ojos brillaran aún más. El aroma de las batatas comenzó a llenar el aire, dulce y reconfortante como el anuncio de una comida sencilla, pero cargada de cariño que los esperaba. La tapa de la olla se levantó suavemente y de inmediato una nube de vapor caliente llenó el aire. El aroma de las batatas se expandía dulce y sencillo, pero a la vez irresistible, haciendo que la pequeña cocina se sintiera aún más acogedora. Linda con cuidado tomó una batata humeante con los palillos de bambú. La piel marrón tensa y agrietada dejaba ver la pulpa dorada en su interior. El humo blanco se elevaba y sonrojaba sus mejillas bajo el resplandor del fuego. Sopló suavemente antes de sonreír y mirar con ternura a Kwang. Con un gesto lleno de cariño le ofreció la batata.
Él la recibió y al rozar su mano con la de ella, sintió que el calor que lo estremecía no venía de la batata, sino de su propio corazón. En lugar de comerla, enseguida la partió en dos y le devolvió la mitad a Linda. Ese gesto sencillo para ella significaba más que cualquier palabra dulce. Su corazón tembló y una calidez especial recorrió todo su cuerpo. Ambos se sentaron junto al fuego. Las llamas crepitaban proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera y uniendo sus siluetas en una sola. Cada bocado no solo sabía a la dulzura de la batata, sino que llevaba consigo el sabor de la felicidad, una alegría sencilla, una complicidad verdadera. Linda masticaba despacio, disfrutando cómo la batata se deshacía en su boca. Kwang asentía en silencio con los ojos brillando de satisfacción. Afuera, el viento movía suavemente los bambúes y el roce de las hojas sonaba como un murmullo de bendición. A lo lejos, el canto de los grillos y otros insectos ponía música de fondo a aquella calma. En la pequeña cocina, dos personas que habían vuelto tras tantas tormentas compartían una noche simple pero profundamente cálida. Mientras la olla se iba vaciando, la distancia entre ellos parecía acortarse. Linda se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Kwang. El calor del fuego y los latidos acelerados en su pecho encendieron un rubor en sus mejillas. Kwang sintió la suavidad de su cabello sobre el hombro y la rodeó con el brazo, estrechándola fuerte como si temiera que aquel instante de felicidad se escapara para siempre. El tiempo parecía detenerse. No necesitaban palabras. Sus miradas hablaban, sus sonrisas eran como una melodía suave. Sus respiraciones se entrelazaban, sus corazones latían al mismo compás, llenando el silencio con armonía. El fuego seguía ardiendo, esparciendo un calor sereno. Y el amor entre ellos también ardía, no con intensidad desbordada, sino de manera constante y firme, como una llama que puede acompañar toda una vida. En sus corazones la confianza y la esperanza en un futuro compartido se hacían más fuertes. Ese momento de paz se convertiría en un recuerdo valioso capaz de sostenerlos frente a cualquier tormenta que viniera después.